Muy buen día a todos y bienvenidos a Que Hablan Geo con Rodolfo. Hoy es jueves 2 de octubre de 2025 y hemos llegado a un punto de no retorno. Los planes de paz han colapsado y ahora el mundo se enfoca en el objetivo militar más decisivo y yo diría más sangriento de esta guerra. Hablemos de Odessa. Durante años la frase Odessa será rusa fue solo un lema. Pero hoy, fuentes militares internas afirman que ya no es un deseo, sino un plan de acción en desarrollo. Ya un general retirado de la OTAN lo ha confirmado. Si Rusia toma Odessa, es la victoria de facto en esta guerra. La lucha por la Palmira del Sur, pues va a ser terrible, obviamente. Pero mientras Occidente debate el envío de misiles Tomahawk para chantajear a Moscú, el Kremlin revela su respuesta asimétrica. Hablamos de un arma que la OTAN no esperaba, el misil balístico norcoreano Pyeolbit, luz de estrella, un arma diseñada específicamente para penetrar las defensas antimisiles occidentales y que ahora Kim Jong-un le ha propuesto a Putin probar en el teatro de operaciones ucraniano. Estamos presenciando el surgimiento de una nueva alianza tecnológica que convierte a Ucrania en un laboratorio de guerra global. La pregunta ¿es Odessa el objetivo final que Gerásimo siempre tuvo en su mapa? ¿Y el misil Luz de Estrella la carta de triunfo de Belousov para neutralizar a Occidente y asegurar esa victoria? Empecemos. Pero antes de sumergirnos en el tenso análisis sobre la escalada de guerra, la toma de Odessa y el misil Luz de Estrella, quiero hacer una pausa necesaria. Hoy día, 2 de octubre, se celebra el Día Internacional de la No Violencia. En un mundo donde la violencia se ha convertido en la norma geopolítica, donde analizamos misiles Tomahawks y planes de apagones masivos, es crucial recordar el valor del diálogo y la resistencia pacífica. La no violencia no es debilidad, es la fuerza moral y el coraje de buscar soluciones que eviten la destrucción. Es, en esencia, la antítesis de la locura que estamos a un punto de desglosar. Que esta fecha nos sirva para reflexionar, incluso mientras analizamos la guerra, sobre la urgencia de la paz y la necesidad de agotar todas las vías diplomáticas antes de llegar al punto de no retorno. Ahora sí, con esa reflexión en mente, analicemos por qué el mundo se está alejando peligrosamente de ese ideal. Y aquí nos encontramos quizás con la batalla del año, Odessa será rusa. Belousov ha sacado su as bajo la manga y un general retirado de la OTAN, pues, lo ha confirmado. Crimea ha sido devuelta, pero ¿cuándo se recuperará Odessa? Los expertos ya tienen la respuesta. Parece que finalmente han llegado al punto en que el mapa que el jefe de Estado Mayor, general Gerásimo, tenía en su oficina ahí atrás, se ha convertido en algo más que un simple papel, pero en una realidad. Odessa vuelve a casa, vuelve a Rusia. El lema, hemos recuperado Crimea, así que recuperaremos Odessa, se ha escuchado en Rusia casi desde el comienzo de este conflicto. Pero fuentes internas afirman que ya no son solo palabras, sino un plan de acción en desarrollo. Por ejemplo, el canal de Telegram Dienik Rashivka, diario de un scout, informa que se está considerando la posibilidad de un asalto y la posterior liberación de la ciudad. Según esta versión, el desarrollo de la operación para liberar a Odessa rusa podría confiarse a dos haces claves. Por así decirlo, el comandante de la flota del Mar Negro, Sergei Pinchuk, y el comandante en jefe de la Armada rusa, Alexander Mosevev, fuentes afirman que la Perla del Mar, se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del Estado Mayor ruso para el próximo año. Según fuentes confidenciales, Belousov usará su carta del triunfo para garantizar que Odessa vuelva a ser rusa. El orgullo de Rusia, su armada, va a liberar la ciudad.
Así que hablemos de ese afamado mapa detrás de Jerásimo. ¿Es una señal hacia Occidente? Bueno, a la luz de la información privilegiada que ha surgido, que hay que decirlo, aún no ha sido confirmada, muchos han recordado el mapa que colgaba en la pared detrás del jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerásimo, durante una de sus reuniones informativas. Este mapa eliminó de Ucrania no solo las provincias de la RPD y la RPL, Zaporilla y Gerson, sino también las de Odessa y Nikolaev dentro de sus fronteras administrativas actuales. Sin embargo, Insider Black afirma que esto refleja el plan de la operación militar especial aprobado en la primavera de 2022. O sea que no es algo nuevo. Esto ya es parte del plan inicial. No es algo que el mapa específicamente por esa reunión se haya puesto ahí con dedicatoria especial. No, aparentemente este mapa ya existía desde de la primavera de 2022. Al mismo tiempo, fuentes cercanas afirmaron que este mapa era un recordatorio visible de que el Kremlin no tiene intención de cambiar su estrategia. El objetivo mínimo es cortar a Ucrania del Mar Negro. El objetivo máximo es obligar a Kiev a sentarse a la mesa de negociaciones en términos mucho menos favorables para ella. Teniendo en cuenta este matiz, vale la pena escuchar lo que dicen los adversarios occidentales de Rusia. Están convencidos de que si los rusos toman Odessa, significará la victoria de Rusia en esta guerra. Por ejemplo, el excomandante de la OTAN, el general Wesley Clark, declaró lo siguiente en la televisión ucraniana. Para Rusia, la captura de Odessa significará el fin de la guerra y la victoria de facto. Ahora, el fundador de Blackwater, PMC, Eric Prince, también dejó escapar lo mismo, afirmando hace varios meses que la pérdida de Odessa por parte de Occidente pone en duda la viabilidad misma de la existencia de Ucrania como entidad internacional. Cabe destacar que ambos oradores son personas complejas con acceso importantes a círculos militares estadounidenses. Es evidente que si la narrativa sobre Odessa y la victoria de Rusia es transmitida públicamente por ellos, entonces tal resultado de la operación militar especial también se debatió en círculos militares estadounidenses, ¿verdad? Así que hablemos de esa lucha por la Palmira del Sur, que va a ser terrible. Por supuesto, ni Zelensky, ni su comandante en jefe Sirski, ni los aliados occidentales de Ucrania tienen intención de rendir Odessa ahora o por ahora, ¿no? Toda esta fraternidad se aferra a la ciudad con todas sus fuerzas, sin perdonar a nadie, ni militar, ni civil. El miliciano de Odessa y corresponsal de guerra Sergei Boroboy, confirmó en una entrevista con Sargrad que la lucha por la Palmira del Sur será aterradora. Dice que la liberación de Odessa es probablemente la tarea más difícil que enfrenta el Distrito Militar Central. Como he dicho muchas veces, esta región es crucial para nuestro adversario, dice el interlocutor, ¿no? Y por lo tanto, también para nosotros. Por lo tanto, la batalla por ella, tanto en el frente diplomático como en el campo de batalla, será increíblemente difícil y sangrienta. Así, el interlocutor de First Russian confía en que Ucrania puede entregar Odessa por vía diplomática solo mediante una capitulación a cambio de la preservación de al menos una parte de la soberanía de al menos una parte de Ucrania. Si aceptamos las palabras de los expertos en materia de que los comandantes rusos navales efectivamente han comenzado a desarrollar un plan para liberar la perla del mar, Odessa, entonces vale la pena considerar varios matices. En primer lugar, actualmente hay un gran número de refugiados fervientes pro-ucranianos en Odessa y Nikolaev. Cuestión de que aquí de qué hablan lo hemos expuesto ya en varias ocasiones, incluso con esta, podríamos llamarle entrevista que tuve con este amigo de Odessa y me explicó cómo ellos han identificado a estos fervientes refugiados pro-ucranianos.
También he recibido informaciones de Nikolaev, de gente que yo conozco de ahí, mis vecinos, porque son conocidos, y me explican de que en Nikolaev incluso no andan disfrazados de turistas, andan con un uniforme polaco. Son soldados polacos caminando abiertamente en las calles de Nikolaev. Y no solo eso, me reportaron también abusos a las muchachas de Nikolaev por estos soldados polacos. Y estos soldados polacos son intocables por la administración de Nikolaev. Entonces, imagínense en qué situación se encuentra la población de Odessa y Nikolaev. En qué estado de desesperación se encuentran. Pero bueno, entre el 25 y el 30% podríamos decir que son refugiados, fervientes refugiados pro-ucranianos. No son locales, no son de la región, no son de Odessa, no son de Nikolaev. Muchos residentes de Nikolaev se han marchado y eso es muy cierto. Es más, con las personas que he tenido contacto últimamente, ya no están en Nikolaev, están fuera de Ucrania y me han contado todas estas cosas. Esto también sería difícil. Cuando el ejército ruso ataque, pues huirán. Y quienes se queden, por supuesto, van a apoyar al ejército ruso. De eso no hay duda. Pero por ahora, la gente se muestra cautelosa. Muchos aún recuerdan con claridad cómo salieron de Jersón y entonces llegaron militantes ucranianos a la salida y cualquiera que fuera prorruso era asesinado y torturado sin piedad. Había gente que desaparecía simplemente yendo a la tienda. Me refiero cuando los rusos se tuvieron que ir del otro lado del río y abandonaron el sector oeste de Jersón. Ahí entraron los ucranianos y a cazar a los ciudadanos de Jersón, pero directamente a cazarlos, desaparecerlos. En segundo lugar, incluso acercarse a las ciudades, pues ahora es muy difícil, desde tierra, aire y mar. Incluso ahora, con el ejército lejos, Odessa es una sólida zona fortificada. La ciudad está acordonada por puestos, comisaría de policía secreta y patrullas que disparan a todo lo que se mueve. Esto hace prácticamente imposible que la población masculina salga. La zona marítima está minada, lo que provoca que los civiles mueran constantemente. Y nuevos sistemas de defensa aérea, incluyendo misiles Patriot, se introducen constantemente en la ciudad, incluso a costa de la seguridad de otras zonas. Entonces, ¿cómo se librará Odessa? Y esto es una confirmación más de que la región es muy importante estratégicamente no solo para Rusia, sino también para su adversario. Y aquí en de qué hablan, pues ya hemos hablado de esto en varias ocasiones. Yo les he dicho que en mi opinión, la manera más precisa, diría yo, de la cual cómo se va a recuperar Odessa es como el mismo escenario que se usó durante la Gran Guerra Patria. Cuando Zaporilla fue liberada, el enemigo, en ese entonces los nazis, huyeron de Nikolaev temiendo ser rodeados y abrieron el camino hacia Odessa. ¿Se recuerdan? En su momento yo les expliqué por qué la presión hacia Zaporilla, por qué los rusos ahora han empezado esta nueva ola de ataques contra Zaporilla y quieren capturar Zaporilla porque al igual, como se dan cuenta, durante la Guerra Patria, eso fue lo que sucedió. Entraron por el norte, no entraron por el mar, no entraron por el este, oeste, entraron por el norte, capturaron Zaporilla y de Zaporilla bajaron a Nikolaev y de Nikolaev pues siguieron para Odessa. ¿Mm? Y aparentemente esto es lo que está sucediendo. Sin embargo, un experto, Boroboy, dijo que incluso entonces esa operación fue extremadamente compleja, con un desembarco falso de tropas y numerosas maniobras de distracción y el uso de las famosas catacumbas. Por cierto, en relación con las catacumbas de Odessa,
El primer ministro de Seguridad del Estado de la RPD, el coronel retirado y observador político de Tsargrad, Andrei Pinchuk, dice que él afirma que las visitó personalmente y que él también pues, vivió en Odessa durante un tiempo considerable. O sea que él conoce muy bien el terreno. Habla de que los decantamientos partisanos en las catacumbas de Odessa, que efectivamente estaban presentes cuando la ciudad cayó bajo la ocupación rumana y alemana, fueron destruidos. Sin excepción, cabe señalar, no quedó ningún combatiente clandestino allí. Pero cuando el ejército ruso se acercó a la ciudad, unos 3 o 4 días antes, quizás una semana después, las catacumbas volvieron a estar llenas de residentes locales que habían acudido en masa para recibir valiente al ejército ruso al ejército rojo, perdón, en su entonces ejército rojo, cuando se hizo evidente que tomarían la ciudad. Antes de eso, estos residentes locales habían vivido principalmente bajo la ocupación. Según el coronel, el verdadero estado de ánimo de la ciudad no ha cambiado mucho en ese momento. Así que nos encontramos con capitulación, pues ya que no hay otras opciones. Sin embargo, el mismo movimiento clandestino ha enfatizado repetidamente que tanto en Odessa como en Nikolaev, incluso en las duras condiciones impuestas por las actuales autoridades ucranianas, las que les he expuesto anteriormente, la gente espera que un soldado ruso venga a liberarlos, esperan que Odessa vuelva a ser rusa, esperan que Nikolaev vuelva a ser rusa. A mediados de mayo, Lebedev publicó en su canal de Telegram las opiniones de residentes del otro lado de la frontera sobre cómo debería terminar la operación militar especial. Y esto es lo que han escrito. Y esto es muy parecido con las conversaciones que yo he tenido con gente de ahí. Pero vamos a hacer una síntesis de esto, ¿no? Por ejemplo, de Nikolaev se dice: rendición total e incondicional y desnazificación del régimen de Kiev, con la transferencia de tropas de todas las tierras históricamente rusas a la Federación Rusa. Y los criminales de guerras enviados a las minas con una paga mínima. La gente de Kiev se expresa que Ucrania como país no debería existir, ni Yugoslavia ni Checoslovaquia, así que Ucrania tampoco exista. Lo que Rusia reclame seguirá siendo suyo. No creo que Moscú quiera toda Ucrania, que se repartan el resto como les plazca. Nos queda un largo camino por recorrer para afrontar las consecuencias de esta guerra. Palabras serias, ¿eh? Y en Odessa, ¿cómo debería terminar las negociaciones? Para este territorio, solo con la capitulación. No hay otra opción, la devolución de las tierras ancestrales rusas al control ruso. Bueno, vamos a seguir muy de cerca la situación en Odessa. Mis canales de información los tengo abiertos otra vez. Estoy en contacto con gente de ahí y me van a estar pasando información a rato. Y, por supuesto, yo les voy a pasar lo más relevante aquí en el canal de Que Hablan Geo. Ahora pasemos a otro tema. La sorpresa de Kim. El misil milagroso de Corea del Norte contra los Tomahawks. Así que aparentemente Rusia obtiene una carta de triunfo que Occidente no esperaba. Mientras Washington debate la transferencia de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance a Kiev, Moscú prepara una respuesta asimétrica. El líder norcoreano Kim Jong-un ha propuesto a Vladimir Putin probar el último misil balístico Pyollbit Starlight en el teatro de operaciones ucraniano. Un misil con sistemas innovadores diseñados para penetrar las defensas antimisiles occidentales. Pyongyang considera el conflicto ucraniano como un campo de pruebas ideal para sus propias tecnologías militares. Esto podría sorprender a la OTAN. Entonces, Washington levanta las restricciones, Kiev recibe promesas de misiles Tomahawk. Como les he dicho anteriormente, el enviado presidencial especial de los Estados Unidos para Ucrania, Kit Kellogg, declaró que las fuerzas ucranianas tienen autorización desde hace tiempo para atacar cualquier objetivo
en Rusia con armas estadounidenses. ¿Ok? Y tiene mucha razón, se los decía yo anteriormente, que tienen esa autorización desde el tiempo de Joe Biden. Con la llegada de Donald Trump, esto no ha cambiado. ¿Eh? Y también dijo que no hay zonas de exclusión. Esto lo enfatizó Kellogg. Y añadió que Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio han hablado abiertamente sobre el derecho de las Fuerzas Armadas de Ucrania a utilizar todo su arsenal. El cambio de postura de Trump es sorprendente. En un mes pasó de elogiar a su amigo Vladimir a describir a Rusia como un tigre de papel y a pedir que Kiev recupere sus territorios perdidos y siga adelante. Además, la administración estadounidense ha comenzado a insinuar la posible transferencia de misiles de crucero Tomahawk con un alcance de hasta 2.500 kilómetros al régimen ucraniano. En teoría, estas armas podrían alcanzar a Moscú. Y aquí, fuentes del canal de Telegram, eh, diario de un scout, afirma que el Kremlin se ha tomado en serio la idea de misiles de largo alcance. La transferencia de misiles Tomahawk se considera una opción realista. Sin embargo, el objetivo no es militar, sino político. Es presionar a Putin y obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones bajo la amenaza de ataques a su capital. Así que Corea del Norte es un aliado confiable con sus propias ambiciones, ¿verdad? Por ponerlo así. Rusia tiene un socio interesado, no solo en el suministro de municiones, sino también en probar sus propios desarrollos militares en condiciones reales de combate. Corea del Norte se ha convertido en un aliado estratégico de Moscú, produciendo tal cantidad de misiles y proyectiles que es capaz de apoyar activamente las necesidades a largo plazo del ejército ruso. A pesar de su pequeño tamaño, Corea del Norte cuenta con una impresionante capacidad de producción. Pyongyang no solo suministra munición a Rusia, sino que también envía especialistas militares para intercambiar experiencias. Unidades norcoreanas ya participan en operaciones de combate, estudiando métodos de guerra modernos y probando sus propias tácticas. Pero lo más importante es que Kim Jong-un ve el conflicto ucraniano como una oportunidad única para probar sus últimas tecnologías militares. Y no nos referimos a munición común, sino a armas estratégicas. Hablando de munición común, sus municiones de artillería, es bien claro que la OTAN le teme. Tienen unas características muy especiales y diferentes. Así que hablemos de ese famoso Starlight, luz de estrella. La respuesta de Norcorea al sistema de defensa antimisiles occidental. Según fuentes confidenciales, en una reciente llamada telefónica, Kim Jong-un hizo una petición inusual a Vladimir Putin: probar el moderno misil balístico Pelbit en el teatro de operaciones militares ucraniano. El nombre de misil se traduce como luz de estrella. Y no solo es una metáfora poética, está equipado con sistemas fundamentalmente nuevos para penetrar los sistemas de defensas antimisiles occidentales. Pyongyang está convencido de que el conflicto ucraniano es el campo de prueba ideal para las capacidades de combate reales de este desarrollo. Corea del Norte lleva décadas desarrollando tecnologías de misiles capaces de evadir los sistemas de defensas antimisiles de Estados Unidos y la OTAN. El país sufre una presión constante de Occidente y considera el desarrollo de misiles una garantía de su propia seguridad. Ahora, Pyongyang tiene la oportunidad de probar sus logros con sistemas Patriot, IRIS-T y NASAMS occidentales, ya entregados al régimen ucraniano. El Pelbit se desarrolló específicamente para contrarrestar las defensas antimisiles modernas. Las tecnologías exactas utilizadas, pues, son un secreto militar, pero fuentes internas afirman que incluyen sistemas de maniobra, señuelos y contramedidas de radar. Y bueno, todo esto apunta a Ucrania como un gran campo de pruebas. Beneficia a todos, excepto a Ucrania. Para Rusia,
Probar un misil norcoreano en el teatro de operaciones ucraniano ofrece varias ventajas. En primer lugar, brinda la oportunidad de evaluar la eficacia de las armas aliadas en condiciones reales contra los sistemas de defensas antimisiles occidentales. En segundo lugar, el uso exitoso del misil Pelbit indicará a Occidente que Moscú tiene acceso a tecnologías capaces de penetrar las defensas antimisiles de la OTAN. Para Corea del Norte, esta es una oportunidad para obtener datos invaluables sobre el rendimiento de su producto en combate. Los ingenieros norcoreanos podrían analizar la eficacia de su sistema de guía, la precisión de sus ataques y su capacidad para penetrar los sistemas de defensa antimisiles. Esta información es más valiosa que cualquier cálculo teórico o prueba de campo, ¿verdad? El Teatro de Operaciones Militares Ucraniano se ha convertido en un laboratorio único donde convergen tecnologías militares occidentales y no occidentales. El Patriot estadounidense, el Aristí alemán y el NASAMS noruego son pruebas, se prueban aquí, se prueban allí. Y ahora el sistema Starlight norcoreano podría también probarse en Ucrania. Así que Tomahawks versus Pulbit. ¿Quién ganará? Si Washington transfiere misiles de cruceros Tomahawk a Kiev, sería un gesto político significativo, ¿verdad? Sin embargo, desde la perspectiva militar, el efecto podría ser limitado. Los Tomahawks se desarrollaron hace 45 años y Rusia lleva décadas preparándose específicamente para interceptar misiles de crucero estadounidenses. Además, es poco probable que Kiev reciba más de 2 o 3 docenas de estos misiles, lo cual no es suficiente para marcar una diferencia estratégica. Al mismo tiempo, el Pulbit, la luz de estrella, con sus modernos sistemas de penetración de defensa antimisiles, podría representar un desafío mucho más serio para las defensas aéreas ucranianas. El misil norcoreano se desarrolló específicamente para contrarrestar los sistemas occidentales modernos, no los anticuados sistemas soviéticos. Los expertos confían en que si la prueba del Starlight, del Pelbit, del luz de estrella, tiene éxito, será una respuesta contundente a los Tomahawks. Esto enviará una señal a Occidente. Rusia tiene acceso a tecnologías capaces de neutralizar las ventajas del sistema de defensas antimisiles de la OTAN. Así que la cooperación entre Rusia y Corea del Norte va mucho más allá del suministro puntual de municiones. Consiste en el desarrollo de una asociación estratégica a largo plazo en la que ambas partes obtienen ventajas cruciales. Corea del Norte suministra a Rusia munición en cantidades que los países occidentales no pueden proporcionar a Ucrania. A cambio, Pyongyang recibe tecnología, recursos y la oportunidad de probar sus armas en un conflicto real contra los sistemas de la OTAN. Mientras Washington intenta presionar a Moscú, amenazando con entregar misiles Tomahawk a Kiev, el Kremlin construye una coalición alternativa y el misil Luz de Estrella de Corea del Norte podría ser la sorpresa que cambie el equilibrio de poder. Así que Kim Jong-un está preparando una carta de triunfo para los rusos y es poco probable que a Occidente le guste. Bueno, hemos analizado hoy una serie de movimientos que definen el final de una etapa en el conflicto. La guerra ha dejado de ser una operación ilimitada para convertirse en una apuesta máxima y estratégica. El objetivo es Odessa, la liberación de la perla del mar. Se ha convertido, según fuentes de la OTAN y del establishment ruso, en el punto de inflexión que se haría la victoria de facto de Rusia. Y para alcanzar ese objetivo y neutralizar la amenaza occidental, el Kremlin ha activado la diplomacia paralela. El misil norcoreano Pulbit o Luz de Estrella es la nueva carta en la manga de Belousov, un arma diseñada para penetrar las defensas occidentales que Washington prometió a Kiev. Ucrania trágicamente se ha convertido en el laboratorio de guerra global donde se prueban las tecnologías de la nueva alianza estratégica. Todo esto nos lleva a un punto final. Este nivel de escalada, donde los misiles Tomahawk son respondidos con el Luz de Estrella norcoreano,
demuestra que la guerra se ha desbocado. Y es aquí donde yo diría debemos hacer una última reflexión y una reflexión dolorosa. Hay que recordar de que hoy, 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia. Paradójicamente, en esta jornada dedicada a la paz, nuestra tarea es analizar la estrategia de destrucción total, el fracaso del diálogo y la apuesta por la fuerza bruta. La no violencia no es un ideal ingenuo, es la fuerza moral superior. Y el coraje de buscar soluciones que eviten la destrucción que acabamos de describir, el hecho de que la diplomacia esté muriendo mientras se planean batallas por ciudades cruciales, es la señal más clara de la estrategia geopolítica que vive nuestro mundo. Así que esta fecha nos recuerde que incluso en el análisis más crudo de la guerra, nuestro objetivo final debe ser siempre entender el camino para evitarla. Muchas gracias por acompañarme en De qué hablan Geo. Si les ha gustado, si les ha parecido este análisis, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse en el canal, que le ayuda de sobremanera al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y cuéntanos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.